Buenas tardes, mi nombre es Ruby Johanna Cero, soy estudiante del curso Pensamiento Sociológico Latinoamericano. Como ejercicio final de la materia nos pidieron elaborar una ponencia individual en la cual se debe estructurar los contenidos desarrollados a lo largo del curso respecto al desarrollo del pensamiento sociológico en Latinoamérica. Yo voy a empezar haciendo una especie de cronología de la sociología. Entonces, mi ponencia se titula La sociología y el desarrollo de América Latina. A partir de la colonización por parte de los países europeos a los territorios americanos y africanos, surgieron las ideas de superioridad de unos grupos sociales sobre otros, debido a su naturaleza biológica, lo que se definió a partir de ese momento como raza. Dicha clasificación no fue únicamente entre grupos sociales distintos, sino que dentro de ellas también nació una clasificación interna de superioridad de unos sobre otros. Esta desigualdad manifiesta no terminó con las revoluciones de independencia de estos territorios, por el contrario fueron convirtiéndose en brechas cada vez más marcadas, pues se redefinieron las formas de desigualdad, como la desigualdad de género, de linaje, de etnicidades, etc. Las promesas de igualdad social no pudieron ser cumplidas, pues los gobiernos de las nacientes tierras independientes estaban fundados bajo las mismas bases. La dominación social, política y cultural siempre será el resultado de una distribución desigual del poder, en donde el que no tiene o tiene menos tiene unas expectativas de vida limitadas o destruidas por aquel que tiene más poder. Esto se manifiesta de diversas maneras de discriminación, como la marginación, la exclusión, entre otras. Estas nuevas naciones mantuvieron las condiciones de poder desigual, dividiendo sus sociedades entre opresores y oprimidos. Históricamente, los factores de dominación han variado de una época a otra, pero a partir del siglo XVI los principales han sido el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. La dominación capitalista se fundamenta en la explotación del trabajo asalariado a través de las relaciones entre seres humanos formalmente iguales. Por su parte, la dominación colonial se asienta en una relación jerárquica entre grupos humanos por una razón supuestamente natural, como lo es la raza, la casta o la religión. La dominación patriarcal implica otra relación de poder, pero igualmente basada en la inferioridad de un sexo sobre otro o su orientación sexual. A partir de aquí surgieron diversos grupos de resistencia contra la dominación moderna, basadas en luchas anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. A partir del siglo XXI se alcanzaron varias conquistas en derechos sociales y económicos de los trabajadores, en derechos colectivos de los afrodescendientes y lucha de las mujeres sobre la discriminación sexual. Sin embargo, hemos podido observar que aunque estas luchas han sido muy importantes, se ha tenido un retroceso considerable, porque las políticas económicas que se han planteado han concentrado más que nunca la riqueza en unos pocos, agravando la desigualdad entre países y dentro de los mismos. A raíz de estas problemáticas, han surgido diversas corrientes de pensamiento para intentar dar respuesta y dibujar un camino en el que las desigualdades por fin disminuyeran su brecha. En este caso, la sociología del desarrollo se divide entre democracia y crecimiento económico. No por casualidad, esta rama específica de la sociología creció y se consolidó en la región de la mano de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, fue creada en 1948 y diversos organismos más estimularon estudios económicos y sociales en la región, y con el tiempo se convirtieron en relevantes actores de la política regional para adelantar una ideología desarrollista bajo un espíritu democrático. Además, estas instituciones favorecieron sin duda el trabajo académico y de investigación de autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Jorge Ahumada o José Medina Chavarría.
De este último autor ocupa un lugar destacado en la formulación y sistematización de la primera sociología del desarrollo latinoamericano. La obra de este autor influyó en dos de sus colaboradores del ILPES, que fue Fernando Cardoso y Enzo Faleto, quienes con su célebre Dependencia y Desarrollo en América Latina, un ensayo de interpretación sociológica escrito entre 1966 y 1967, pero que fue publicado en 1969, habían dado inicio a la perspectiva de la dependencia. La teoría de la dependencia, nacida entonces como una crítica al paradigma estructuralista, reformista y desarrollista cepalino, tuvo un gran apogeo en la región hasta mediados de los años 70. El marxismo y el programa de investigación sociológica del materialismo histórico fueron su sustento teórico, mientras que su originalidad estuvo a la hora de proponer alternativas al desarrollo capitalista y al hecho de haberse constituido en un movimiento de ideas capaz de generar experiencias políticas y compromisos con las inquietudes, necesidades y esperanzas de las clases sociales más necesitadas. Estas circunstancias hicieron que la teoría de la dependencia fuera un pensamiento con varias escuelas y distintas direcciones, pues aparecieron en su formulación diversos autores latinoamericanos formados con diferentes bases teóricas y perspectivas ideológicas. Se puede decir que fueron tres las corrientes dependentistas de la sociología latinoamericana. Uno fue la crítica o autocrítica estructuralista de los científicos de la CEPAL, la corriente marxista no ortodoxa y la corriente neomarxista. La corriente crítica o autocrítica estructuralista de los científicos de la CEPAL es la que correspondió a las nuevas posturas estructuralistas que nacieron desde dentro de este organismo internacional y que se desarrolló desde allí, el ILPES y otras instituciones académicas chilenas. Autores como Celso Furtado, Ovaldo Zunquel, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer, entre otros, señalaron las situaciones de subdesarrollo de América Latina derivadas de las variables endógenas y de la insuficiencia dinámica de las estructuras socioeconómico-sociales de los países latinoamericanos. La corriente marxista no ortodoxa fue la corriente representada por Fernando Cardoso y por Enzo Faleto. Lo peculiar de esta corriente es que estos autores trataron de caracterizar el proceso histórico-estructural de la dependencia en términos de relación de clase. Tanto Cardoso como Faleto prefirieron hablar de situaciones concretas de dependencia, combinando para ellos rasgos teóricos procedentes del neomarxismo y del neo-weberianismo, y poniendo énfasis en el análisis de los patrones estructurales que vinculan la simetría y regularmente las economías periféricas con las economías centrales. Por último, la corriente neomarxista partía de una dialéctica de la dominación en donde el subdesarrollo o posición periférica de los países latinoamericanos quedaba explicada por la acción dominadora y explotadora de fuerzas externas representadas por los países ostentadores del centro económico, principalmente Estados Unidos. En aquellos trabajos se pueden mencionar los nombres de sociólogos chilenos y extranjeros del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile, tales como Néstor Porcel, Hernán Villablanca, Hugo Seleman o André Gunder Frank. Por su parte, surgió otro nuevo forma de darle respuesta a estos interrogantes y fue por medio de la teología de la liberación. Esta explicó por la radicalidad de su opción en favor del cambio social. El radicalismo de la opción fue considerado por sus enemigos como una desviación ideológica de la doctrina social católica. La teología de la liberación identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo con la lucha antiimperialista y anticapitalista. Se trataba de superar las causas estructurales de la injusticia social, tal como las objetivan las ciencias sociales. El acercamiento entre sectores cristianos y marxistas despertó también entusiasmos. Por fin parecía haberse superado una contradicción histórica y filosófica entre ambos, pero más allá de su reflexión intelectual, la teología de la liberación interesaba por ser la expresión del compromiso revolucionario de clérigos y militantes católicos en el terreno de la acción colectiva. Lo anterior justificó que se la percibiera como la expresión de un amplio movimiento social y como un tipo progresista y popular de cristianismo producto de la actualidad latinoamericana. Su dimensión popular era entendida como el resultado del trabajo de concientización
realizado en los barrios medios populares. Los pobres eran concientizados e inspirados por su fe religiosa y eran vistos como actores de su propia liberación. Es así como la teología de la liberación pretendió ser la voz de los pobres y su dimensión progresista se desprendía de su promoción de cambio social y de su proyecto de renovación de la Iglesia Católica desde sus bases locales y laicas. Se oponía en particular a la estructura vertical del poder eclesial y al conservadurismo de su doctrina. Finalmente se trataba de una teología en perspectiva latinoamericana que se definía desde las experiencias sociales e históricas de América Latina y pretendía encarnar las enseñanzas del Concilio Vaticano II en una realidad de violencia social y política. Por su parte, el estructuralismo-desarrollismo apareció en los años 40 como la primera forma de pensamiento económico autóctono y sistemático en América Latina, en búsqueda de un camino hacia el desarrollo industrial capitalista, del trabajo. A partir de la crisis de 1929, los países de América Latina se vieron obligados a producir algunas mercancías que antes importaban. Y esto tuvo pues unas consecuencias, que fue que los países capitalistas desarrollados disminuyeron el ritmo de explotación de capitales y mercancías en Latinoamérica, y América Latina a su vez disminuyó su capacidad de explotación y de importación, y pues surgió el modelo económico de desarrollo hacia adentro basado en la industrialización sustituta de importaciones. Adicionalmente, para esta época nació también la revolución en algunos países, en Cuba, debido a que pues, Cuba fue una colonia de gran importancia estratégica históricamente. Su población, a partir del momento de la colonia, prácticamente fue extinguida y fue sustituida por mano de obra que fue traída de África, formándose allí una sociedad multiétnica. Fue la última colonia de América en lograr su independencia, y en los últimos años del dominio español, debido a su posición estratégica, Estados Unidos realizó varias ofertas para comprar la isla, pero pues fueron descartadas. Después de diversas rebeliones, en abril de 1898 fue oficialmente un territorio independiente. A partir de este periodo, los gobiernos cubanos se caracterizaron por su corrupción y sometimiento a Estados Unidos. La Revolución Cubana fue el término que se le designó al derrocamiento del gobierno de Fulgencio Batista por el movimiento 26 de julio y al establecimiento del nuevo gobierno cubano liderado por Fidel Castro en 1959. La influencia de la Revolución Cubana fue el desarrollo de la teoría marxista en América Latina, tanto para analizar la economía y la influencia de los medios de comunicación masiva y la literatura en la sociedad. En el aspecto político, el surgimiento de guerrillas y radicalización de las propuestas de los partidos políticos nacionalistas o populistas que intentaron numerosas reformas, pero estas nunca se vieron concretadas debido a numerosos golpes de Estado. El inconformismo social fue expresado en crecientes niveles de resistencia y en una mayor politización en la organización de masas. La Revolución Cubana generó una sociedad diversificada con el consiguiente surgimiento de nuevos actores políticos y sociales, los cuales adquirieron un carácter antiimperialista. Por su parte, la teoría de la decolonialidad del poder hace referencia a lo siguiente. La colonialidad pues nos refiere a las estructuras de subordinación heredadas de los procesos de colonización y que se encuentran aún vigentes mucho más allá de las independencias de las colonias. La colonialidad de poder es un establecimiento de sistemas de clasificación basado en la idea de raza como criterio fundamental para la distribución, dominación y explotación de la población. La colonialidad del saber es el posicionamiento del eurocentrismo como orden exclusivo de la razón, conocimiento y pensamiento, descartando y descalificando la existencia y la validez de otras nacionalidades. La colonialidad del ser es una inferiorización y subalternación y deshumanización de seres humanos por no tener las características biológicas del grupo dominante. La teoría de subalternalidad, por su parte, consiste en no tener la agencia de hablar, es no tener una voz propia. Propone que los momentos de cambio sean
pluralizados y tramados como confrontaciones antes que como transiciones, y que tales cambios estén diseñados o marcados por un cambio funcional en los sistemas de signos o desplazamiento discursivo. Para concluir y como reflexión individual, responderemos los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los escenarios que se evidencian en la psicología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región y cuál la responsabilidad que tiene la comprensión de complejidades de nuestras sociedades? Bueno, considero que los escenarios no son nuevos, realmente siguen siendo los mismos que existen desde la época de la colonia, desde el colonialismo, pues no se ha logrado erradicar las problemáticas con las que se vive desde esa época. Las brechas de desigualdad se siguen manteniendo y se siguen ampliando a medida que pasan los años, y las soluciones no emergen de estas realidades, sino que importamos modelos que no se adecúan ni a nuestro contexto, ni a nuestra sociedad, ni a nuestra realidad. Y pues mientras no comprendamos la complejidad de nuestra sociedad, la responsabilidad que tenemos es que la dominación por parte de los países denominados desarrollados pues se perpetúe por muchísimos años y perdamos quizás no solo nuestra libertad, sino también nuestros recursos naturales y nuestra propia identidad. ¿Cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? ¿Y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? La relación entre modernidad y capitalismo es uno de los principales temas de nuestro tiempo. Es la manera de ser y de estar en nuestro mundo. Desde una mirada eurocentrada, la modernidad aparece como un proyecto emancipatorio, una crítica de los sujetos dominados, explotados y oprimidos que reclaman sus derechos ciudadanos y la distribución de la riqueza. Pero dicha crítica se hace desde dentro del mismo proyecto moderno sin cuestionar el orden social dominante, es decir, las revoluciones se vuelven referencias universales para el pensamiento eurocéntrico de izquierda. No se cuestionan las estructuras del poder que producen el saqueo y la pauperización de la inmensa mayoría de la población mundial. Se demanda más libertad, se demandan más derechos, mejoras salariales, pero no se cuestiona el sistema que lo permite. Los movimientos sociales deben cuestionar el sistema en sí, no las consecuencias del sistema. Se deben propender un sistema de acuerdo con las necesidades del territorio. ¿Cómo profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y de nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras realidades? Pienso que la forma de profundizar en un pensamiento propio es desarrollarlo realmente, es decir, tomar en cuenta los conocimientos de las poblaciones históricamente marginadas, como los indígenas, los afrodescendientes, y desde allí plantear nuevas formas de pensamiento y categorías históricas que realmente nazcan de nuestra realidad y de nuestro contexto. Nosotros seguimos dando por sentado que la verdad única y absoluta la mantiene los países dominantes, el eurocentrismo, en nuestro caso particular Estados Unidos. Nunca hemos tenido en cuenta el conocimiento indígena, ni el conocimiento de los afrodescendientes, ni de las minorías sociales que poseemos. Nosotros tratamos es de implementar lo que ellos desarrollan, y esto pues ha sido un error histórico porque nuestra realidad no se parece a la realidad de las personas que viven en Estados Unidos o del territorio como tal de los Estados Unidos. Entonces, mientras nosotros no le demos esa validez a ese conocimiento y basemos nuestra realidad y nuestras doctrinas y nuestras formas de pensamiento en aquellas que son ajenas a nuestra realidad, pues no va a cambiar la desigualdad y no va a cambiar la distribución social que se tiene hasta ahora. Muchas gracias.